Buenas, mi nombre es Francisco Fasano, estoy a cargo del servicio de neurocirugía y la unidad del dolor de la Clínica de Asunción y el motivo que nos reúne hoy es charlar acerca del manejo del dolor cervical y lumbar. Los objetivos de la charla son, en primer lugar, definir las causas de dolor cervical y lumbar, informar sobre datos estadísticos, describir en qué consiste el proceso degenerativo espinal, qué podemos hacer para prevenirlo o más bien enlentecerlo, y finalmente cómo tratarlo médica y o quirúrgicamente. El origen de los dolores de columna proviene del cambio en la manera de desplazarnos. La posición de pie supone una adaptación biomecánica de la columna, pasando de 4 puntos de apoyo a 2, en donde todo el peso del cuerpo pasa a estar sostenido por la pelvis y su articulación con las piernas. Definimos como cervicalgia y lumbalgia a los dolores de tipo mecánico o inflamatorio en las regiones cervical y lumbar causado por alteraciones en ligamentos, músculos, discos intervertebrales o vértebras. Al interrogatorio resulta muy importante definir las características del dolor. Existe una regla mnemotécnica bajo el nombre de Alicia para no olvidarnos ninguno de sus puntos. A de antigüedad, definiendo el tiempo de evolución de un dolor agudo o crónico. L de localización topográfica, diferenciando las regiones cervical, dorsal y lumbar. Y de irradiación, donde nos habla de la compresión puntual de algún nervio. C de carácter, el tipo de dolor, si es un dolor quemante, punzante, sordo u opresivo. La intensidad del dolor, de 0 a 10, intentar graduar el grado de incomodidad percibida por el paciente, y la A de atenuación, de qué maniobras o qué medidas actúan en exacerbar o disminuir el dolor. El dolor de espalda es una dolencia muy prevalente en el mundo. Se calcula que el 60 al 80% de la población mundial tendrá un episodio de dolor lumbar a lo largo de su vida, y casi 15 de cada 100 españoles tienen actualmente lumbalgia. Para darnos una dimensión del problema, esta diapositiva muestra las enfermedades crónicas más frecuentes en España, donde el dolor lumbar y cervical ocupan el segundo y el cuarto puesto, luego de la hipertensión arterial y el colesterol alto. Existen múltiples causas de dolor. Puede ser de origen traumático, como accidentes laborales y caídas. Realizar, por ejemplo, esfuerzos excesivos con malas posturas. Puede estar relacionado a trastornos del estado de ánimo, como estrés o depresión. Y por otro lado, y por último, la obesidad y el sedentarismo lo que hacen es acelerar el proceso degenerativo de la columna, generando contracturas musculares, escoliosis, hernias discales y canal estrecho, que puede ser cervical o lumbar. Otras causas menos frecuentes de dolor son tumores de columna que pueden ser primarios o metastásicos, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea y la espondilitis anquilosante, y en último lugar, infecciones. Pero sin duda la causa más frecuente de estos dolores es el proceso degenerativo de la columna, secundario al paso de los años, que lamentablemente es inevitable. ¿En qué consiste el proceso degenerativo espinal? El disco intervertebral, dibujado aquí en color azul, cumple la función de amortiguar las fuerzas ejercidas sobre las vértebras. Con el paso del tiempo, el disco se deshidrata, pierde altura y puede comprimir la salida de uno o más nervios, generando los clásicos dolores por hernias de disco. Si existen múltiples hernias de disco, se reduce el diámetro por donde pasan los nervios, dando lugar a un canal estrecho cervical o lumbar. Como dijimos, este proceso degenerativo puede comprometer simultáneamente muchos niveles vertebrales, y si no es diagnosticado a tiempo puede evolucionar hacia diferentes tipos de deformidad, siendo las más frecuentes la cifosis, donde el tronco se descompensa hacia adelante, y la escoliosis, que genera una rotación e inclinación lateral de las vértebras. A modo de ejemplo paso a mostrarles este vídeo. Vemos cómo los discos intervertebrales permiten el movimiento entre las vértebras. A medida avanza el proceso degenerativo, pueden producirse protrusiones discales, y muchas de ellas evolucionan hacia hernias discales con compresión medular o de raíces nerviosas. Este fenómeno ocurre tanto en la columna cervical como en la columna lumbar,
generando dolores irradiados hacia los brazos o a las piernas. Para llegar a un diagnóstico nos apoyamos en las radiografías, que pueden ser dinámicas, en flexión y extensión, aportando información de inestabilidad segmentaria. La tomografía computada es un estudio de mayor complejidad para valorar la estructura ósea, y la resonancia magnética nuclear, siendo un estudio de mayor complejidad todavía, nos permite evaluar músculos, ligamentos, discos intervertebrales y estructuras neurológicas. Por otro lado, la densitometría ósea nos informará acerca de la calidad del hueso, pudiendo diagnosticar osteopenia u osteoporosis. Y por último, una herramienta no menor, podemos tener información acerca de la conducción nerviosa con el electromiograma. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos? Podemos comparar al tratamiento como el ascenso de una montaña con varios escalones, donde iremos subiendo el nivel de complejidad. El primer escalón corresponde a medidas preventivas: evitar malas posturas, fortalecimiento muscular, evitar el sobrepeso, muy importante, evitar dormir boca abajo en colchones blandos y evitar esfuerzos extremos con posturas inadecuadas. Pasando al segundo escalón, tenemos el tratamiento médico, donde intentamos recetar al paciente un potente esquema analgésico a base de antiinflamatorios, relajantes musculares y opiáceos, siempre acompañando de sesiones de rehabilitación. También se puede prescribir una inmovilización con collar cervical si el caso lo requiere, y como terapias alternativas recomendamos la quiropraxia, acupuntura, yoga y hasta pilates. Y es importante recalcar al paciente que luego de 6 a 12 semanas de tratamiento conservador, el 85% de los pacientes resuelven los síntomas dolorosos. Bueno, dejando atrás los tratamientos médicos, pasamos a los tratamientos invasivos, donde los bloqueos ocupan un lugar intermedio previo a la cirugía. Los bloqueos o infiltraciones lo que buscan es inhibir selectivamente la transmisión del impulso nervioso doloroso a través de la inyección de fármacos analgésicos y antiinflamatorios. El posicionamiento de la aguja puede ser guiado con un equipo de rayos o bajo tomografía, donde logramos una mayor precisión y mejores resultados. Existen muchos tipos de bloqueos, pero lo importante es poder definir el origen del dolor según los síntomas del paciente y los estudios de imagen. El bloqueo radicular selectivo busca aliviar el dolor generado por la compresión de un nervio por una hernia de disco. El bloqueo facetario sirve para el dolor proveniente de la articulación facetaria espinal, y el bloqueo del músculo erector espinal lo usamos actualmente para el manejo del dolor postoperatorio con muy buenos resultados. Por otro lado, el bloqueo sacroilíaco es muy útil para patología de cadera, y por último el bloqueo epidural, que al ser el más inespecífico sirve para el manejo del dolor lumbar de múltiples niveles. Lo que probablemente les interese saber a todos es que estos procedimientos son ambulatorios, es decir, que vuelven a sus casas en el mismo día y en breve podrán estar realizando sus actividades diarias. Y por último, llegamos al escalón final, que es la cirugía. Los principios básicos de cirugía de columna consisten en maniobras de descompresión, realineación y estabilización. Y como cirujanos tenemos que adaptar nuestras herramientas a la necesidad de cada paciente en particular. Existe un viejo dicho que dice grandes incisiones de grandes cirujanos, pero creo que hoy ha caído lentamente en desuso y más bien ha sido reemplazada por la frase pequeñas incisiones de grandes cirujanos. La cirugía abierta convencional supone largas incisiones y desinserción de muchos grupos musculares para lograr una amplia exposición. Con el correr de los años y los avances tecnológicos permitieron desarrollar instrumental quirúrgico específico para realizar cirugías de mínima invasión, pudiendo tratar las mismas enfermedades a través de incisiones más pequeñas, evitando la desinserción muscular y trabajando a través de sistemas tubulares. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Menor daño de tejidos, menor índice de infecciones, menor sangrado, menor dolor postoperatorio con menor requerimiento de analgésicos y, como ya dijimos, incisiones más pequeñas y cosméticas y una recuperación más rápida. Que básicamente esto se ve reflejado en menos días de internación, una alta más temprana y un rápido retorno a la vida normal del paciente. Es que ricasco.
Bueno, básicamente hay que intentar desmitificar muchos de los miedos que tiene la gente con respecto a la cirugía de columna. Hoy por hoy han cambiado mucho las indicaciones quirúrgicas, las técnicas y el instrumental quirúrgico, que hace que muchas personas puedan o sean buenos candidatos a este tipo de procedimientos con un posoperatorio mucho más llevadero, con menos días de internación, con mucho menos dolor y una recuperación que va en conjunto con una rehabilitación intensiva posoperatoria. Así que eso es lo que hace que hemos mejorado mucho las técnicas hoy en día. Bueno, básicamente años atrás las recuperaciones eran recuperaciones lentas y prolongadas e incluso con inmovilizaciones de hasta 3 meses, y esto ha cambiado radicalmente. Uno intenta sacar a los pacientes, a los posoperatorios, rápidamente de la cama y la inmovilización, intentando que caminen, anden y deambulen lo más rápido posible, e iniciar una terapia rehabilitadora posoperatoria que va en complemento con la cirugía, y esto se ve claramente reflejado en los resultados y una vuelta a la vida diaria normal del paciente. Es importante saber cuándo recurrir al especialista. Básicamente, ya que son dolores muy frecuentes, hay algunos signos de alarma o pautas de alarma a saber, que son si estos dolores se prolongan en el tiempo, si son reacios a la medicación que tomamos habitualmente como analgésicos comunes, si se presentan algún tipo de síntoma neurológico como falta de fuerza, falta de sensibilidad, hormigueos en los brazos, en las piernas. Ahí creo que es momento quizás de consultar al especialista y ver de realizar algún estudio por imagen.